Queridos alumnos, vamos a desarrollar la segunda parte de variables en JavaScript. Vamos a hacer ahora variables numéricas. Estas variables nos permiten guardar números y operar con ellos. Bien, para ello vamos a hacer una suma de dos números que vamos a ingresar por teclado, y estos van a ser sumados y su respuesta va a ser presentada mediante document_write. Bien, vamos a comenzar. Acá tenemos ya la estructura básica, que ya les dije que por favor ustedes la tengan en un archivo que esté listo ya para ser, que esté lista para ser copiada. Bien, entonces vamos a hacer un archivo nuevo, vamos a pegar y ya tenemos la estructura básica. Vamos a guardar para que nos pueda corregir la sintaxis. Nos toca el Java 06 y All Types. Listo, ya está. Ahí el programa nos está corrigiendo la sintaxis. Entonces, como ya sabemos, vamos a definir primero las variables. En este caso vamos a utilizar variables simples como el A, el B, el C y el D. No podemos utilizar ni siquiera tildes. Por ejemplo, si yo quiero poner acá la variable música, pues si la pongo con tilde no va a funcionar. De eso me olvidé de decirles anteriormente. Bien, vamos a utilizar la variable ABCD. Punto y coma, hemos terminado ahí. Bien, acá le vamos a tabular para que podamos hacer una indentación, que esa es la costumbre que se tiene al momento de hacer programas. Bien, luego que hemos hecho esto, vamos a guardar en la variable A un dato. Y lo vamos a traer desde teclado mediante el comando prompt, una palabra reservada con prompt que ya sabemos cómo funciona. Entonces podemos poner acá, ingrese el primer término. Siempre un espacio para que no se junte. Acá vamos a poner suma de dos números. En JavaScript. Listo. Acá vamos a, en la variable B, vamos a guardar el segundo término. Entonces, ingrese el segundo término. Y ahí está, ahí hemos ingresado por teclado los dos términos. Acá B, me estaba equivocando. Este lenguaje distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo hubiese seguido con este error, no hubiese salido la respuesta. Entonces, ya está. Acá he declarado B, pero con minúscula. Entonces, tengo que utilizar B con minúscula. Luego en C voy a guardar la suma de ambos, pero cuando yo introduzco datos por teclado, los datos se ingresan como texto. Entonces, para operarlos hay que operarlos mediante modificadores. En este caso, el modificador que voy a usar es el modificador parseInt. Así se escribe, con minúscula, y la letra I con mayúscula. Entonces yo voy a poner parseInt de A más parseInt de B, y listo. Estoy sumando la variable A más la variable B, pero le estoy poniendo el modificador parseInt. ¿Qué hace este modificador? Este modificador o función hace que el valor que tiene de tipo carácter la variable A sea convertida en un entero. Y parseInt de B hace exactamente lo mismo, convierte el valor de B en un entero. ¿Listo? Bien.
Pero también, si yo solamente hago esto, si yo ahora pongo la respuesta, ¿no? Imprimo la respuesta, lo que voy a hacer es obtener solamente la parte entera. Pero, ¿qué pasa si ustedes ponen números decimales? Entonces, para los números decimales necesitamos otra función que modifique o convierta los caracteres en números reales, se llama, ¿no? Pero en este caso, nuestro modificador para convertir en números reales o con decimales se llama parseFloat. Entonces vamos a poner parseFloat de A más parseFloat de B. Listo, voy a hacerlo así para obtener dos respuestas, una con números enteros para que vean la diferencia y otra con reales. Bien, luego vamos a sumar ambos, ¿ya? Ya está sumado, ahora vamos a poner las respuestas. Entonces, como siempre, document write, y vamos a poner la respuesta, la suma es mejor. La suma es más, ¿dónde está la suma? La primera de las sumas en la variable C. Cerramos. Vamos a copiar esto para no digitar. Y acá la suma es D. Bien, acá también podemos poner fin del programa con un H2. Ya saben que si estamos fuera del script es netamente HTML, ¿no? Entonces podemos poner el programa finalizó. Cerramos H2. Y listo. Bien. Listo, vamos a ejecutar para que vean la diferencia entre parseInt y parseFloat. Acá nos estamos olvidando de poner el BR que nos permite cambiar de línea y no se nos junte lo que vamos a imprimir. Ok, listo, ya estamos. Guardamos y vamos a ejecutar. Se llama Java 06, abrir con Google Chrome y dice ingrese el primer término. Entonces pongo 56, 12,369. Acepto. Y bien, el programa finalizó. Tenemos un error, por eso no ha salido el programa. Vamos a ver por qué. Bien, vamos a revisar. Acá he puesto parte y es parse. Entonces vamos a borrar parseInt. Guardamos y vamos a probar. Actualizamos. Ponemos dos números decimales. Y bien, ahora sí está correcto. Ven que el primer document write solamente nos ha entregado el número 37. El segundo document write nos ha entregado 37.729. Y eso es porque acá hemos utilizado en la variable C que está en el primer document write como parseInt, los números enteros. Y en la segunda variable que es D hemos utilizado parseFloat para que se utilicen números con decimales o reales. Bien, hasta ahí tenemos que ya hemos logrado hacer la suma de dos números en JavaScript. Repasando, hemos puesto en la variable A por teclado un número, en la variable B también por teclado un número. En C hemos guardado la suma de dos números, pero la suma de estos dos números, pero enteros, convertidos a enteros. Y en D hemos guardado la suma de estos dos números, pero con sus decimales. Hemos impreso con document write, la suma es, y más la variable C. Hemos con document write BR, hemos dejado una línea en blanco, y en document write la suma es más D, que nos sale
como resultado de los números, pero con decimales. Finalmente, vamos a hacer otro programa el cual calcule el área de un rectángulo. Bien, para ello vamos rápidamente a comenzar desde la estructura básica que la tenemos guardada por acá. Copiamos, archivo nuevo, pegamos, guardamos y nos toca Java 07. .html all types, guardamos, listo, comenzamos. Para hallar el área de un rectángulo, pues necesitamos el largo y el ancho. Entonces ponemos var largo, ancho. Estoy declarando las variables largo y ancho porque es lo único que vamos a necesitar. Luego puedo vamos a también a utilizar una variable que sea área. También podemos hallar el perímetro. Entonces vamos a hallar el área y el perímetro muy rápidamente. Entonces el largo vamos a entrarlo por teclado. Ingrese. Bien. El largo del rectángulo. Ancho igual ingrese el ancho del rectángulo. Bien. Ok, acá en la parte de arriba vamos a poner área y perímetro de un rectángulo. Bien, ok. En área vamos a multiplicar, por supuesto, el largo por el ancho, porque así se halla el área. Entonces, vamos a utilizar lo que vimos anteriormente, parse float de largo por el parse float del ancho. Listo, ahí hemos hallado ya el área. Ahora vamos a hallar el perímetro. Entonces el perímetro va a ser igual a la suma de ambos, ¿no? Entonces vamos a copiar y pegar y ya está. Hemos hallado, ¿no?, el área y el perímetro. Está en la variable área, el área del rectángulo, y en perímetro está el perímetro, ¿no?, en la variable perímetro. Luego, bien, ahora vamos a poner las respuestas, ¿no? Entonces, document write el área del rectángulo es más área. En otro document write el perímetro es, y ponemos la variable que donde está almacenado el perímetro. Ya está. Hemos terminado muy fácilmente de hallar el área y el perímetro de un rectángulo. Como siempre, en la parte de abajo podemos poner Center, H1 o H3, por ejemplo,
y ponemos fin del programa. Puede ser así, con sus asterisquitos para hacerlo más bonito. Y como hemos abierto H3 tenemos que cerrar, y como hemos abierto Center tenemos que cerrar Center. Ok, guardamos, es Java 07 se llama el programa, y vamos a probar. Abrimos con Google y dice ingrese el largo del rectángulo. Bueno, yo le puedo poner 25.36 y el ancho 63.9. Y ahí está, ¿no? El área y el perímetro. Como siempre, podemos mejorarlo poniendo un BR, ¿no? El BR. Bien, guardamos, actualizamos. Y aceptamos. Listo, ahí está. El área del rectángulo es 321.8184 y el perímetro es 3805. Y con esto hemos terminado la demostración de cómo se hace un programa con números y se halla en este caso el perímetro y el área de un rectángulo. De esa forma podemos hallar cualquier tipo de cálculo que queramos hacer. Simplemente hay que pensar qué variables necesitamos, en qué variables vamos a guardar los resultados y luego vamos a imprimir los resultados.